Lo escuchamos entonces. ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Buenos días. Vengo a asumir la responsabilidad y a reivindicar políticamente cada una de las acciones por las que se me está acusando. A modo de contextualizar el hecho uno, quiero señalar lo siguiente. A fines del año 2017, específicamente en noviembre del 2017, junto con Mónica Caballero, que en ese momento éramos pareja, decidimos irnos a vivir a un sector rural. Nuestra idea fue levantar un proyecto autosustentable en una parcela. Este proyecto autosustentable me tenía bastante motivado. Estaba poniendo mucha energía en eso. Sin embargo, nunca dejé de pensar, de tener la idea de que la manera más adecuada, más coherente de luchar contra un sistema basado en la autoridad y en la explotación es por medio de la acción violenta revolucionaria. Es por medio de la acción violenta revolucionaria que es posible devolver en parte los golpes que propina el Estado permanentemente. Es por medio de la acción violenta revolucionaria también que es posible generar grietas en el orden impuesto, que aunque sean instantes fugaces, develan la vulnerabilidad del poder. Es posible también, mediante la acción violenta revolucionaria, fortalecer espacios antagónicos que se posicionan en abierta confrontación contra el orden establecido. Una vez que tomé esta decisión, empecé a pensar en un objetivo. Entendí que si iba a asumir un riesgo de tal magnitud, el objetivo tendría que ser importante y, consecuentemente, la acción tendría que ser potente. Pensé en realizar una acción contra personas, símbolos de la represión y de poder empresarial. Ambas características las cumplía Rodrigo Ginspeter, quien en ese momento, el año 2019, era gerente de uno de los grupos económicos más importantes de este país, que es el Grupo 500. Ginspeter, el año 2010, había sido ministro del Interior del primer gobierno de Piñera y es recordado hasta el día de hoy por su faceta represiva. Reprimió duramente al pueblo mapuche, dejando varios heridos, muchos de ellos niños e innumerables presos. Reprimió también las movilizaciones sociales de Freirina y Aysén, que seguro sus pobladores aún recuerdan esa represión. Fue responsable político del asesinato del joven Manuel Gutiérrez en la población de Hormida. Reprimió también duramente el movimiento estudiantil de los estudiantes secundarios el año 2011. El año 2010, junto con 13 personas más, fuimos objeto de las fantasías represivas de Ginspeter y se nos encarceló inventando pruebas y contratando a presos para corroborar la tesis de la Fiscalía que decía relación con la existencia de una asociación ilícita terrorista que más tarde se demostró que era inexistente. Es por considerar a Ginspeter responsable de todos los hechos mencionados anteriormente que yo decidí atentar contra él. No porque pertenezca a un grupo religioso o por su ideología, sino por considerarlo responsable directo de todos los hechos que acabo de nombrar. En este sentido, es necesario aclarar que los ataques indiscriminados, los ataques contra la población común y corriente, contra la población civil, nada tienen que ver con las prácticas anarquistas. Nuestros objetivos son claros y definidos y apuntan, por lo general, a representantes de la opresión y la represión, como es el caso de esta acción. Una vez decidido esto, empecé a investigar sobre Ginspeter, dónde trabajaba, dónde vivía, a las actividades que asistía. Pronto supe que trabajaba en el edificio Itaú, en la comuna de Las Condes, específicamente en la calle Apoquindo, esquina Enrique Foster. Fui a visitar el edificio Itaú, fui a ver las cámaras de vigilancia que se encontraban alrededor y el flujo de gente que tenía. Intenté entrar al edificio Itaú y no pude por los férreos controles de vigilancia que existían. Por lo tanto, pensé que lo mejor sería enviar una encomienda explosiva dirigida a Ginspeter con el propósito de que solamente él abriera el paquete, ya que él era el objetivo de la acción. El año 2018 y principios del 2019, el contexto también estuvo marcado por la brutalidad policial contra los estudiantes secundarios que se manifestaban contra la ley Aula Segura. Fue recurrente ver cómo Carabineros golpeaba a los estudiantes, llenaba de gas lacrimógena sus liceos y los sacaba de las mismas salas de clase para llevarlos detenidos. Es por eso que yo decido también realizar un ataque contra Carabineros. Decidí atacarlos como institución, por su historia de sangre, de tortura y de muerte. Es importante señalar que la lucha de los estudiantes secundarios contra la ley Aula Segura fue el antecedente directo del llamado a evadir el alza de pasaje del metro que hicieron estos mismos estudiantes secundarios. Por lo tanto, sin el coraje, sin la osadía y sin la valentía de estos estudiantes secundarios, nada de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre hubiera pasado. Decidí atacar la 54 comisaría como un gesto de respuesta, como un gesto de venganza contra el asesinato de la compañera Claudia López el año 1998 a manos de Carabineros. En dicho sea de paso, este año se cumplen 25 años de ese asesinato. Esta acción pretendió ser una respuesta, pretendió ser una señal de que nada ni nadie está olvidado.
decidí atacar solamente a un carabinero. Ese era el de mayor rango, el mayor Manuel Guzmán. Por lo tanto, decidí usar pólvora negra que confeccioné yo mismo con las medidas de 75% de salitre, 12,5% de azufre y 12,5% de carbón vegetal, todo lo cual se junta y se elabora la pólvora negra e insertarla en un niple de acero de alrededor de 30 centímetros. Para el artefacto explosivo que iría dirigido a Rodrigo Hinspeter, utilicé toda la dinamita que estaba inserta en el niple negro de plástico. Esto es poco más de 100 gramos. En ese punto abordé otro taxi que me dejó en la puerta de la sucursal de Correo de Chile. Para suerte mía, no había nadie en la sucursal. Por lo tanto, el trámite fue rápido. Llegué al cibercafé que había identificado previamente, envié el comunicado de reivindicación firmándolo cómplices sediciosos, fracción por la venganza. El día 25 de julio me enteré por la prensa que un artefacto explosivo había detonado en la 54 comisaría hiriendo a varios carabineros y que el artefacto explosivo dirigido a Hinspeter había sido desactivado por personal del GOPE de Carabineros. La pretensión de esta acción de dar una respuesta a la brutalidad policial y a un ex ministro del Interior recordado por su faceta represiva se cumplió completamente. A modo de contextualizar el hecho 2, quiero señalar lo siguiente. La revuelta que se inició el 18 de octubre del año 2019 se mantenía viva con gran intensidad a fines del año 2019 y principios del 2020. Las movilizaciones, las protestas de todo tipo eran permanentes. En definitiva, el Estado estaba tambaleando. Los ataques de mayor o de menor intensidad eran frecuentes contra cada símbolo del Estado y del capitalismo. Marzo se avecinaba como un mes clave, donde podían pasar muchas cosas, entre ellas incluso la renuncia del presidente Piñera. Y es en ese contexto que yo decido aportar a esta revuelta con la colocación de 2 artefactos explosivos. El sector oriente de la capital, y específicamente las 3 comunas que luego serían conocidas como las comunas del rechazo, fueron objeto de varias protestas, muchas de las cuales partían desde Plaza Dignidad a Plaza Italia hasta el sector oriente y fueron duramente reprimidas tanto por militares como por carabineros, demostrando la complicidad que existe entre la clase adinerada de este país y las fuerzas de orden y seguridad. Recuerdo una protesta específica en el mall de la dehesa, donde sus manifestantes, que se están manifestando pacíficamente, fueron increpados, incluso agredidos por personas que vivían en esa comuna. Es en ese contexto donde yo decido realizar un ataque dentro de esas 3 comunas del rechazo y específicamente de un barrio dentro de ellas, dentro del barrio Santa María Manquehue, barrio donde se encuentra, entre otras instituciones, el periódico El Mercurio, que ha sido vocero histórico de los sectores más conservadores y derechistas de este país. Mi intención con esta acción fue únicamente alterar la normalidad de este barrio por medio de una acción de propaganda armada, como sería la colocación de artefactos explosivos. En ningún momento pensé en dañar, ni siquiera herir a gente. Prueba de ello es que en un principio pensé en colocar un artefacto explosivo al interior del baño del Café Kant. El Café Kant está al interior de la inmobiliaria Tánica, la cual se encuentra a unas cuadras, a menos de una cuadra del periódico El Mercurio. Pero descarté esta idea por el riesgo de herir gente. Por lo tanto, decidí colocar este artefacto explosivo en el sector de parques de esta inmobiliaria, un lugar que yo visité previamente y que prácticamente no tenía concurrencia de gente. Más aún, el artefacto explosivo iría debajo de una banca de cemento, lo cual amortiguaría la explosión. Vuelvo a reiterar que los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil, común y corriente, nada tienen que ver con las prácticas anarquistas. Esta acción también comprendía otro objetivo, que era volver a atacar a carabineros, por medio de la colocación de un artefacto explosivo dispuesto de tal manera que detonara media hora después que el primero. Si bien en el comunicado de reivindicación señalé que el artefacto explosivo que detonaría al final
sería el de mayor potencia, consistente en una olla a presión con 6 kilos de pólvora en su interior, lo cierto es que el último en explotar fue un extintor con menos de 1 kilo de pólvora en su interior, con el único propósito de provocarles un buen susto al personal del GOPE, que en ese momento deberían haber estado haciendo las diligencias pertinentes sobre el primer artefacto explosivo que había explotado. Este artefacto explosivo sería colocado en un basurero a metros de la olla a presión con 6 kilos de pólvora en su interior. Decidí volver a atacar a Carabineros porque, aparte de ser enemigos históricos de nosotros, los anarquistas, en ese momento Carabineros era responsable de la creación de centros de tortura, como el Metro Estación Baquedano, que aunque la justicia lo haya negado, todos sabemos que fue así. Carabineros era responsable en ese momento de la mutilación de cientos de globos oculares, era responsable de torturas, de palizas constantes. Fue por eso que la revuelta identificó en esa institución a su principal enemigo, y entendí, por lo tanto, que un ataque contra ellos estaba completamente legitimado. En este sentido, es importante señalar que la acción individual dentro del anarquismo es tan válida como lo son las acciones que se emprenden a nivel colectivo. Incluso las acciones que se emprenden a nivel grupal muchas veces representan un obstáculo para la libre iniciativa y la voluntad individual. Y es a partir de ahí que yo decido realizar una acción individual, al igual que lo había hecho en julio del año 2019. Yo caminé unos pasos por esa misma vereda, activé los artefactos explosivos y me dirigí rumbo a la inmobiliaria Tánico. Entré a la inmobiliaria por el sector de parques, o sea, por el sector de cafés, perdón. Habían algunos clientes y seguí derecho hasta el sector de parques. Me senté en la banca que había visto previamente, saqué el artefacto explosivo de mayor potencia, consistente en una olla a presión con 6 kilos de pólvora en su interior, lo dejé debajo de esa banca. Posterior a eso, agarré el artefacto explosivo de menor potencia, consistente en un extintor con 1 kilo de pólvora en su interior, y lo dejé en un basurero que estaba a unos pasos de la banca señalado. Luego de eso, volví a agarrar la maleta y me retiré de la inmobiliaria por donde mismo había llegado. Y envié el comunicado de reivindicación firmándolo Afinidades Armadas en Revuelta. Unas horas después me enteré por la prensa de que 2 artefactos explosivos habían detonado en la inmobiliaria Tánica y que la persona que había recibido la llamada de aviso de la colocación de los artefactos explosivos no había llamado a Carabineros porque no había creído en el aviso. Eso es todo lo que tengo que declarar. Y para ese hecho, usted confeccionó 2 artefactos explosivos que le describió ya al tribunal con cierto detalle. La pregunta, ¿dónde aprendió usted a confeccionar artefactos explosivos? La confección de la pólvora negra y el sistema eléctrico lo aprendí a confeccionar de las carpetas del caso Bombas 1, donde la policía detalló minuciosamente las características de cada artefacto explosivo y cómo se hacían. Específicamente, el paquete explosivo lo aprendí de una revista que encontré en España. Le pregunto, señor Solar, ¿hay algún momento específico que usted pueda definir en donde el señor Kinspeter se convirtió para usted un blanco de un ataque legitimado, en sujeto de un ataque legitimado? ¿Hay algún momento preciso? Desde el momento que asume como ministro del Interior del primer gobierno de Piñera. Bueno, no solamente al asumir, sino que con el transcurrir del tiempo, desde que él asumió y de ser responsable de todos los hechos que enumeré en mi declaración, es que lo consideré blanco, legítimo y válido. Señor Solar, le había consultado yo, ¿desde cuándo usted era cercano a esta ideología anarquista? Alrededor del año 98. ¿Nos puede ilustrar un poco en qué consiste esta ideología anarquista y qué es lo que persiguen con sus acciones? Básicamente, el anarquismo es una lucha contra toda autoridad. ¿Nos conocimos antes, señor Solar? Me parece que no. No. ¿Usted conocía a alguien que trabajara en el edificio Tánica? No.
¿Conocía su realidad social o...? Tampoco. Ok. El edificio Tánica es un edificio. Sí. ¿Por qué teníamos que asustarnos nosotros? O sea, si yo hubiera querido realmente atacar a Tánica, hubiera puesto la bomba al interior del edificio. Y no era muy difícil. Perdón, señor Solar, le pregunté, ¿por qué teníamos que asustarnos nosotros? Lo que yo declaré es que la intención de esta acción era alterar la normalidad del barrio. Nunca hablé específicamente de Tánica. Yo entiendo que usted dijo que el objetivo de esto era asustarnos. Se lo dijo en una respuesta de ayer, que no era dañar, sino que era asustarnos. ¿A Tánica? Nunca declaré A eso. nosotros estábamos ahí, entonces... Bueno, El objetivo- ahora el acusado está... El objetivo era alterar Claro. la normalidad de ese barrio con la explosión de un artefacto explosivo de mediana potencia, y la otra intención de esta acción era provocarles un susto al golpe de carabineros. Y usted me parece que no es un golpe de carabineros. nos asustamos igual.